10 minutos pasan de las 10 de la mañana y a partir de este momento vamos a hablar de la máquina de aprender, un proyecto vinculado al trabajo parlamentario. La máquina de aprender debate sobre la evolución democrática en Uruguay. Trata sobre asesorías parlamentarias, desafíos del acompañamiento científico y técnico al trabajo legislativo. El día jueves 11 de noviembre a las 9 de la mañana será el primer foro respecto a asesorías parlamentarias. De este gran proyecto está coordinado por Adolfo Garcé y Fernanda Boidi, quienes llevan adelante esta iniciativa, y estamos en diálogo justamente con Fernanda Boidi. Es politóloga, consultora, co-coordinadora de la máquina de aprender. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata la máquina de aprender? Bueno, la máquina de aprender parte del convencimiento de que las democracias también pueden aprender. Y de hecho creemos que la democracia uruguaya ha sido una gran máquina de aprender. Es una especie de modelo incluso para las demás democracias de la región. Ahora, los procesos de aprendizaje no son sencillos y requieren estar continuamente estimulándolos. Entonces, con eso en mente, con Adolfo Garcé presentamos este proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo, que lo que procura justamente es poner sobre la mesa para discutir, generando insumos de calidad, digamos, y conversar ampliamente con todos los sectores de la sociedad sobre algunos aspectos en los cuales la democracia uruguaya podría continuar aprendiendo, podría continuar profundizando ese proceso de evolución. Y vamos a trabajar sobre varios temas. El primero de ellos es el acompañamiento científico y técnico a la labor legislativa, es decir, las asesorías parlamentarias. Uh-huh. ¿Cómo sería una asesoría parlamentaria? ¿En qué consiste? Bueno, Daniel Chaschetti ha estado trabajando sobre eso y va a ser la presentación principal este jueves 11 a partir de las 9 en un evento que se transmite en el Parlamento. Se transmite desde el Parlamento y aprovecho para informar, todos los que quieran conectarse podrán hacerlo a través de la página web del proyecto, que es evoluciondemocratica.ui. Pero entonces, los legisladores tienen que trabajar sobre múltiples temas. En el caso de los diputados, temas que corresponden a sus distritos. También senadores y diputados, temas concernientes a las comisiones en las que participan. Y evidentemente los legisladores pueden tener, en función de su trayectoria y formación, más o menos conocimiento sobre algunos temas, pero claramente necesitan el apoyo de técnicos especializados, tanto en producción legislativa, en lo que tiene que ver con la técnica legislativa, como sobre los contenidos sustantivos. A veces tiene que ver con economía, a veces tiene que ver con tratados internacionales, a veces tiene que ver con salud, a veces tiene que ver con todos esos temas, dependiendo de la ley, proyecto o conjunto de leyes de lo que se trate. Y para eso requieren, frecuentemente, se apoyan en asesores. Estos asesores pueden ser parte de su equipo estable, que a veces se conforma con personal de confianza, con algunos pases en comisión, con algunos técnicos especializados. Pueden ser asesoramientos esporádicos que se contratan o que se solicitan para situaciones puntuales. Ha habido algunos casos en los que se trata de acompañamiento más general a las bancadas de los partidos, pero esto funciona incluso de modo distinto cuando los partidos están en el gobierno que cuando están en la oposición. Uh-huh. Y por supuesto también se pueden apoyar en los recursos que ofrece el Parlamento, que a diferencia de lo que sucede en otros parlamentos del mundo, como también vamos a discutir el jueves, porque vamos a tener presencia de técnicos y especialistas que trabajan tanto en el Parlamento de los Estados Unidos, en la División de Apoyo e Investigación del Congreso, como del Parlamento alemán, vamos a ver que la asesoría institucional que se brinda desde el Parlamento uruguayo es más limitada. Entonces, los parlamentarios la suplen, digamos, con sus propios recursos, con sus propios equipos. Uh-huh. ¿Ustedes desde la organización aportan también para las asesorías o asesoran a los asesores? Bueno, casi todos los politólogos del Uruguay en algún momento hemos contribuido de algún modo asesorando más o menos formalmente
a algún legislador en algún proceso. Pero en el contexto de este proyecto de la máquina de aprender, lo que hacemos es ofrecer un diagnóstico de cómo funcionan las asesorías en Uruguay, digamos, las cosas buenas, las que han funcionado bien, y aquellas que son perfectibles. Entonces también ofrecemos una batería de propuestas apuntando a mejorar el funcionamiento del sistema. Y nuestro principal objetivo, y también mostramos cómo se hacen en el exterior, hay prácticas que perfectamente podrían importarse, hay otras que no, porque el modo en que está diseñada la institucionalidad uruguaya no lo permite, pero lo que más nos interesa es poner sobre la mesa el tema de discusión, darle a los propios legisladores, por eso lo hacemos en su casa, este diagnóstico, y empezar a discutir cómo podemos seguir evolucionando en esta dimensión, porque la calidad de la producción legislativa es muy importante también para la calidad democrática. Si tenemos leyes que no son claras, si tenemos leyes que entran en contradicción con otras, las propias políticas públicas que pretenden llevar adelante las leyes que las impulsan se ven trancadas en su implementación, o se generan conflictos luego con el Poder Judicial o problemas de interpretación. Entonces, cuanto más rico pueda ser el proceso de construcción legislativa, creemos, mejor le va a ser a la democracia. Uh-huh. ¿Cuál es la receptividad por parte de los políticos en este caso? ¿Están abiertos a recibir esa formación? Bueno, a ver, los políticos en general tienen sus equipos y a veces se apoyan más en ellos, a veces se apoyan más en asesores externos. Se recurre también a los centros de estudios partidarios o en particular a técnicos afines o asociados a los partidos, pero también cada vez más hay apertura a importar conocimiento de otras tiendas, ¿no? De técnicos independientes, desde las universidades, tanto de la Universidad de la República como de las universidades privadas. Creemos, lo vamos a saber después del jueves, que hay mayor receptividad ahora que hace algunos años a mejorar las prácticas en el Parlamento. Hace casi 20 años hubo un intento muy ambicioso de modernización legislativa, liderado por Gonzalo Pérez del Castillo, con apoyos de fondos de organismos internacionales y varios expertos uruguayos, algunos que nos vuelven a acompañar en esta instancia, participaron, y esa propuesta de modificación profunda no prosperó, no tuvo andamiento, hubo un rechazo cerrado y unánime. Las condiciones han cambiado y nos parece que hay más apertura en los legisladores, al menos por ahí va nuestra expectativa, de atender a las recomendaciones que desde la ciencia creemos se pueden hacer para mejorar los procesos. Uh-huh. Fernanda, buen día. Francisco Morales te saluda. Quería hacerte una consulta para intentar bajarlo a tierra. Cuando hablamos de mejorar los procesos, ¿es el proceso de construcción del texto, por ejemplo, o el proceso de discusión que habitualmente se da en los términos legislativos? Un proyecto ingresa al Parlamento por una Cámara, va a una comisión, eventualmente puede integrarse con otra, eso lleva un tiempo determinado. ¿Hacia dónde apuntan con la mejora en el proceso? Es una muy buena pregunta. Nosotros no estamos planteando mejoras o optimizaciones del proceso legislativo, que además está regulado muy claramente. El insumo va destinado a cómo se informan los legisladores, qué calidad de información, de insumos reciben para hacer las propuestas, ¿sí? Tiene que ver con fortalecer la labor del legislador para que cuando presenta un proyecto o cuando discute un proyecto tenga la mayor cantidad de información de la mejor calidad posible disponible. Por supuesto, reconociendo las limitaciones en los recursos, empezando por el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Vemos cada vez más que hay legisladores que se van especializando en un área, ¿no? En un tema. ¿Eso se percibe por parte de quienes estudian la ciencia política? ¿Ya va quedando atrás aquel legislador enciclopédico que sabía prácticamente todos los temas? ¿Hay un mix? ¿Cómo es la realidad uruguaya al día de hoy en ese punto? Hay un mix, porque además ser enciclopédico es cada vez más difícil por la cantidad de información sobre todos los temas de los que disponemos. Entonces hay como una especie de tendencia a la especialización. Sin embargo, los legisladores tienen que votar todo lo que se les presenta en los órdenes del día, en las respectivas cámaras. Entonces ahí es donde juega un papel crucial la labor de los asesores.
¿sí? Porque evidentemente, más allá de sus áreas particulares de expertise, vemos que hay algunos que se han especializado en temas más vinculados a lo económico, u otros en salud, u otros en temas, en cuestiones medioambientales, necesitan estar al tanto de todo lo que pasa. Y ahí, los días de los legisladores, como los de todos nosotros, tienen solo 24 horas. Claro. Así que todo lo que le puedan sumar los técnicos, presentándoles información ya digerida, presentándoles cuál es el estado del debate en la región o en el mundo sobre ciertos temas. No es descabellado pensar que tal vez no todos los legisladores tengan posición tomada sobre todos los temas. Y a veces no hay demasiado tiempo para que puedan hacer su camino individual de averiguación y de investigación y llegar luego a la toma de posición. Entonces, tener equipos o tener la posibilidad de armar equipos que aporten a eso, o saber dónde están los recursos disponibles para cada tema o para cada cuestión en particular, se vuelve muy importante. Y la verdad es que los legisladores uruguayos han ido desarrollando sus propias estrategias para estar bien posicionados ante los distintos temas, pero creemos que se pueden hacer modificaciones a las estrategias, que se pueden incorporar procedimientos o mecanismos que se usan en otros contextos que pueden mejorar eso. Y por ahí es donde creemos que va la discusión sobre este tema en particular, que tiene que ver con la propuesta de la máquina de aprender y la evolución cognitiva. Uh-huh. Estaba pensando recién cuando Juan Pablo te preguntaba acerca de eso, justamente porque en última instancia, si bien no hay o ya no habría legisladores enciclopédicos que sepan de todos los temas, uno se puede especializar en economía, integrar la Comisión de Hacienda, pero a la hora de que llegue al Parlamento, al plenario a votar, tienen que votar algo que salió de la Comisión de Industria o de la Comisión de Ambiente o de la Comisión de Seguimiento Carcelario, y en última instancia tiene que conocer todos los procesos, no queda de otra. Sí, a ver, los legisladores conocen los procesos, digamos, la mecánica de la formulación de las leyes, de eso no hay duda. Pero, a ver, el punto de partida para cualquier proyecto de ley, incluso sobre los temas en los que tienen expertise, tiene que ver, bueno, cuál es la legislación previa, ¿no? Y cómo discute esto con el marco más general de la legislación internacional. Entonces, eso usualmente lo hace un asesor, o un equipo de asesores, o trabajan a veces en conjunto entre más de un legislador, ¿verdad? Propuestas que se presentan a nivel de bancada o a nivel de sectores. Pero realmente es muy complejo y como decíamos hace un minuto, la información disponible y la evidencia disponible para la mayoría de los temas es crecientemente compleja. Y entonces los legisladores necesitan apoyarse en recursos externos, en recursos técnicos, que tengan un expertise específico sobre esos temas respecto de los cuales van a legislar o van a proponer legislación. Uh-huh. Quienes nos toca seguir sesiones parlamentarias, hemos visto en los últimos tiempos que en muchos casos no hay demasiada profundidad en los temas, es difícil encontrar, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Grandes oradores, es muy difícil encontrarlos. ¿Cuál es, entendés tú, Fernanda, el nivel de preparación de los legisladores uruguayos, de la formación en sí? Bueno, eso varía de legislatura a legislatura, y hay un proyecto muy interesante en Facultad de Ciencias Sociales, por el medio del cual se realizan encuestas a legisladores. De hecho es una especie de censo porque se entrevista a casi todos los legisladores, y eso nos da como un panorama general de las profesiones, los niveles de formación, los intereses, las trayectorias políticas. Y bueno, es interesante cómo eso también ha ido un poco cambiando en el tiempo. 50 años atrás predominaban los abogados, hoy hay otras profesiones, o no hay profesiones, ¿verdad? Hay oficios, hay otras carreras, otros saberes presentes en el Parlamento. El Parlamento es una institución de representación, y es una institución de representación organizada en base partidaria. Entonces, los ciudadanos no votan profesionales o no votan trayectorias profesionales, votan a los individuos dentro de los partidos que creen mejor van a representar sus intereses. Entonces, en ese sentido es difícil decir, bueno, bajó el nivel o subió el nivel en función de cuántas personas con títulos terciarios o con títulos de educación superior hay en el Parlamento, porque no es un ente técnico el Parlamento, es un ente de representación democrática, ¿verdad? Claro. Pero sí, es verdad, no vemos hoy en el Parlamento los debates que se veían, no sé, 50 o 60 años atrás, pero también porque la institución ha acompañado una evolución más general de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh.
Bien, hemos visto también con ejemplos vinculados, por ejemplo, a la discusión de la ley de urgente consideración o mismo el presupuesto, la incidencia que tiene el Parlamento, ¿no? Los proyectos ingresan con una determinada redacción y tras el debate parlamentario sufre cambios trascendentes en algunos casos, ¿no? Eso demuestra que allí hay un trabajo. A veces a la ciudadanía en general le cuesta percibir cuál es el trabajo o cómo trabajan los parlamentarios, ¿verdad? Sí, a la ciudadanía le cuesta percibir cómo trabajan los parlamentarios, porque incluso algunos estudios que se han hecho muestran que a los ciudadanos hasta que les molesta que los parlamentarios discutan y debatan. Pero esa es la esencia de la labor parlamentaria. Que se ve como una pérdida de tiempo, quizás. Se ve como una especie de pérdida de tiempo, pero para eso está el Parlamento, porque para ejecutar está el Poder Ejecutivo. Pero el Parlamento es el ámbito de discusión y representación por excelencia de las democracias, y es tan importante que eso se transmita y en algún sentido se eduque a la población sobre esto. Hay otros contextos, no es el caso uruguayo, pero hay otros contextos en la región donde se ve muy negativamente a los parlamentos porque entienden que le pone palos en la rueda al presidente, ¿sí? O que tranca todo. Pero bueno, resulta que en el diseño republicano el Parlamento es un órgano de contralor también sobre el Ejecutivo. Y entonces ese equilibrio de poderes debe darse, es saludable para la democracia. En general lo que vemos es que los ciudadanos entienden que cuando hay una situación de debate que es percibida como excesiva, o ven que es un peso o un contrapeso más bien demasiado fuerte al Ejecutivo, tienden a mirar con recelo al Parlamento, tienden a confiar menos en el Parlamento y se alejan un poco más de la institución. Y parte de estos debates, en el marco de la máquina de aprender, lo que pretenden promover es justamente también esta visión de, bueno, un Parlamento como un lugar que debe aspirar a la excelencia, donde se hacen cosas, donde se llevan adelante prácticas que son realmente muy importantes para la democracia. Fernanda, una pregunta más con respecto a este tema. ¿La producción legislativa de un parlamento por año o por legislatura nos da una pauta de si el parlamento es, entre comillas, y capaz que es muy reduccionista el término, pero bueno o malo? Porque podemos ver parlamentos que produzcan muchas leyes y tengan algunas fisuras, o pocas y sean leyes que hayan dado resultados y, por ejemplo, no hayan tenido intervenciones de la Suprema Corte de Justicia, por dar un ejemplo. Sí, es una muy buena pregunta. Es como pasa en los exámenes, ¿no? Esos estudiantes que escriben hojas y hojas y no dicen nada. Es un tema de cantidad y es un tema de calidad. A ver, si hay cero producción legislativa o muy baja producción legislativa, no hay duda, el Parlamento no está haciendo su trabajo. Ahora, que haya muchas leyes no garantiza en nada que sean de calidad o que sean una contribución sustantiva a mejores políticas públicas o una mejora de los procesos. Porque ¿qué pasa? Si se sacan muchas leyes bajo calendarios ajustados, sin demasiada revisión de antecedentes y demás, podemos tener ejemplos de lo que yo decía hace un rato, leyes que entran en contradicción con otras normas, leyes que son imposibles de implementar porque no están claramente reglamentadas o no se establece el modo en que deberían implementarse. Entonces, más producción legislativa no es necesariamente indicador de un mejor Parlamento. Fernanda, tú decías que una de las cosas que se buscan es fortalecer justamente la democracia. ¿Qué se detecta respecto a la democracia uruguaya? ¿En qué fase se encuentra, ya haciendo un análisis politológico un poco más grande? La democracia uruguaya es una de las democracias más estables y fuertes del mundo, claramente de las más fuertes de la región, con sistemas de partidos institucionalizados y afianzados en la población, con instituciones que son respetadas por los ciudadanos y por las otras instituciones, y con una cultura política de parte de los ciudadanos con un altísimo convencimiento de que la democracia es el mejor sistema de gobierno que nos podemos dar, que hay que respetar a las instituciones políticas y con niveles muy altos de confianza en la labor que hacen las instituciones políticas. Entonces, tanto desde el punto de vista de cómo funcionan las instituciones, tanto desde el punto de vista de los valores ciudadanos, y bueno, por supuesto, fuera de discusión desde el punto de vista de los procesos electorales, la democracia uruguaya es una buena democracia, es una democracia consolidada con los valores más altos de acuerdo a los distintos proyectos que le dan puntaje a las democracias. Dicho esto,
no debemos dormirnos en los laureles. Y entonces la propuesta, la invitación de la máquina de aprender es, bueno, pensemos cómo es que hemos llegado a estar en el top de las democracias de la región. ¿Qué cosas hemos hecho bien? Y cuando miramos eso, cuando miramos atrás, vemos que ha habido como un proceso de evolución constante, de mucho compromiso de las élites políticas, de naufragar juntos, haciendo priorizar la institucionalidad, de navegar juntos, incluso en momentos de crisis, haciendo priorizar la institucionalidad y poniendo por delante las instituciones. Y ahí ha habido procesos de aprendizaje interesantes a los que nos parece vale la pena mirar y rescatar. Para siguiendo un poco eso, cómo han sido esos procesos de construcción institucional, queremos poner el foco en algunos de esos temas. Uno es, bueno, cómo es la calidad del proceso legislativo en función del apoyo técnico que reciben, pero hay otros temas. Dentro de un par de semanas vamos a estar hablando de un tema mucho más reciente y más candente, que es, por ejemplo, cómo se vincula la política y la participación política con el activismo y la participación en las redes sociales. Uh-huh. Entonces nos pasamos de un tema como bien de base, como es la construcción legislativa, a algo mucho más coyuntural, o que al menos hoy es coyuntural, probablemente sea una característica central de la vida política en las próximas décadas, como es la presencia virtual y el activismo online. Claro, cuando se dan procesos como el que se va a venir o el que ya se está instalando de discusión de cara a un referéndum, ¿no se exacerban un poco los ánimos y lo que en la teoría es bueno, positivo, después en la práctica se van por otros caminos que de alguna manera dañan incluso la institucionalidad? Bueno, esa tensión siempre existe, ¿verdad? Los procesos electorales siempre generan como más barullo, más movilización, y entonces las personas declaran usualmente que tienen más interés en las políticas cuando hay una campaña que cuando pasaron 2 años de la última elección y todavía no avisoramos el próximo proceso electoral, ¿verdad? Entonces siempre se genera como más interés, se genera más debate porque las campañas lo promueven, y lo que hemos visto con algunos datos del Uruguay, pero esencialmente con información que viene de otros contextos donde hay muchas mediciones, de donde contamos con mucha información sobre cómo se comportan las personas en las campañas, vemos que, bueno, un poco de debate es bueno, porque llama la atención, digamos, un poco de debate, incluso cuando los términos del debate empiezan a subirse, ¿verdad? Eso es bueno porque atrae la atención, hace que la gente diga, bueno, ¿qué es esto? A ver, voy a escuchar qué dice esto, voy a escuchar qué dice lo otro, o bueno, yo confío en lo que dice esta persona porque es del partido con el que yo me identifico y voy a salir a defender esta idea. Pero cuando los niveles de debate y de polarización se empiezan a subir a niveles que son percibidos como demasiados o como intolerables por los ciudadanos, o cuando se percibe demasiada agresividad, eso hace que los ciudadanos, o por lo menos algunos de ellos, se retiren del proceso. Entonces, en vez de involucrar a la gente y de informarla, esa campaña excesiva o esa excesiva polarización, sobre todo cuando hay campañas negativas y campañas agresivas, hace que la gente se retire del proceso, como que, bueno, baja la cortina. Claro. Entonces, también acá es un tema como de grados, ¿verdad? Uh-huh. La campaña hacia la derogación de la LUC empezó trancando fuerte. Y es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar, porque, claro, digamos, no sé cuántos niveles más pueda subir antes de realmente volverse insostenible para el grueso de los ciudadanos. Yo creo que posiblemente empezó muy fuerte y haya cierta estabilidad, sobre todo durante los meses de verano, para otra vez tener un embate fuerte más sobre la fecha del acto electoral, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto hay, Fernanda, o cuánto queda en este mundo de hoy en donde la tecnología y la ciencia política y el marketing y la publicidad han llegado a la política para quedarse? ¿Cuánto queda de intuición en el político, de olfato, y cuánto ya hay de trabajo científico, de estudio, de focus group, de análisis de datos? ¿En qué momento estamos en esa, entre intuición e información, si se quiere? Bueno, la información ha ido avanzando mucho. Son recursos en los que cada vez más se apoyan, en los que cada vez confían los políticos. Pero la intuición no se pierde.
La intuición no se pierde y las redes partidarias a nivel territorial tampoco. Porque las encuestas, sobre todo en Uruguay, te pueden dar un panorama general, te pueden dar un corte de Montevideo interior, a lo sumo te pueden dar una aproximación de lo que pasa en las ciudades grandes, pero no tenemos encuestas porque tendrían que ser muchísimos casos y eso sale dinero que las campañas uruguayas no pagan porque no disponen de esos recursos para investigación. Uh-huh. Entonces, los partidos políticos tienen su intuición y tienen sus caudillos locales y tienen sus propias estimaciones y tienen sus propias orejas en el territorio también, que no valen lo mismo que los focus groups para los estrategas de campaña, pero que valen mucho para los políticos a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de percibir las sensibilidades de sus bases electorales. Entonces, en Uruguay se produce un mix muy interesante, que además está en algún sentido promovido por el territorio. Es fácil recorrer el Uruguay. No es fácil recorrer México, Brasil o Argentina, pero es fácil recorrer Uruguay y llegar a los pueblos pequeños. Entonces, los candidatos tienen, los políticos en general, pero estoy pensando en los candidatos a cargos electorales, tienen la gran ventaja de que pueden unir lo mejor de los dos mundos. Pueden apoyarse en todos los avances que desde la ciencia política, la sociología y la comunicación se han producido en los últimos años, pero al mismo tiempo pueden mantener esa relación de cercanía con sus electores. Y eso es una cosa muy buena, muy interesante y muy particular del Uruguay, que lo da su tamaño y la relación de cercanía que siempre ha existido entre políticos, élites políticas y ciudadanos, ¿verdad? Fernanda, vuelvo al comienzo del reportaje. En la página web de evoluciondemocratica.uy plantea justamente: no hay capital político más importante para un país que su capacidad de evaluar a sí mismo, al mismo tiempo con rigor y sentido de la realidad, sus desempeños en el terreno de la construcción democrática. Tengo una pregunta muy genérica, pero apelo justamente a tu vocación y a tu profesión. ¿Qué es lo que ha construido en Uruguay esa calidad democrática? ¿Los partidos, los dirigentes, la gente expresándose a través de esos partidos? Bueno, te respondo como una encuesta, todas las anteriores. Los partidos, los dirigentes y la gente. Nosotros creemos que hay un rol incontestable de las élites. Decía hace un rato que realmente se han puesto el país a cuestas en los momentos difíciles. Y estoy hablando de todas las élites, no de los gobiernos de turno, sino cómo han interactuado todas las élites políticas y en algunos casos también extrapolíticas, ¿no? Pero la solidez del sistema de partidos explica en gran medida esto. Claro. Y una estructura institucional, una estructura constitucional de diseño institucional, es decir, las leyes que nos hemos dado, las regulaciones que nos hemos dado para que funcione el sistema, que hacen que sea muy autocontenido. A ver, en Uruguay nadie se puede presentar a un cargo electivo si no es a través de un partido político. Ese es un mecanismo constitucional que evita el surgimiento de outsiders. Hemos visto en un montón de casos en América Latina cómo algunos outsiders, que son advenedizos de la política, terminan desestabilizando los sistemas, justamente por no jugar con las reglas que todos los demás actores juegan. Sí, o incluso... Entonces, las propias reglas marcan la cancha y han contribuido a esta estabilidad y desarrollo democrático. E incluso cuando aparecen outsiders de esas características, el mismo sistema termina de alguna manera por licuar ciertas cuestiones cuando no hay solidez. Y esto dicho con el máximo respeto, me refiero al caso de Sartori, ¿no? Sartori llega, y es cierto, estaba afiliado a un partido, compite en las internas, ocupa una buena posición, pero después entra en la dinámica de los partidos y allí se diluye un poco tal vez su peso, ¿no? Claro, pero imagínate que hubiese sido muy diferente. No lo sabemos, ¿verdad? Porque los contrafactuales no se pueden probar, pero preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si un candidato sin trayectoria, no solo política, sin trayectoria en el país, porque Sartori vivía en el exterior, hubiese podido montar una campaña costosísima y presentarse como candidato fuera de los partidos? Tal vez, no lo sabemos, pero su capacidad disruptiva en el sistema hubiese sido mucho mayor. Claro. Sin embargo, está muy encorsetado por la legislación electoral y el único camino posible era dentro del partido. Y una vez que estás adentro del partido, tenés que cumplir las reglas del partido. Exacto. Entonces, la institucionalidad que nos hemos dado, que las élites han acordado y que la ciudadanía ha refrendado,
también han contribuido a esta estabilidad y solidez democrática. Claro. Fernanda, en cuanto a las características de los partidos políticos, ¿no? En estos temas que ustedes van a tratar, estamos viendo por aquí que arrancan con asesorías parlamentarias, pero van a hablar de redes sociales, como tú decías, representación de las mujeres, mecanismo de urgente consideración. Ese día hay que estar muy atento porque es un tema álgido, descentralización, gobiernos departamentales, en fin. Todos estos temas uno imagina que a cada partido le cabe distintas situaciones, ¿no? Hay partidos que están en el gobierno, hay partidos que están intentando rearmarse después de debacles electorales, hay partidos que se están acomodando a la oposición. ¿Ese hecho de dónde se ubica cada partido hoy también incide en las temáticas, en las urgencias que tienen, mismo en la preparación? ¿Está vinculado a los éxitos y los fracasos electorales a todo esto? Es decir, ¿eso es una cosa que atraviesa los partidos? Sí. A ver, hoy digamos, tenemos 3 partidos que ya han estado en el gobierno y en la oposición, ¿verdad? Porque Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio ha estado de los dos lados. Podemos asumir además que Cabildo Abierto y el Partido de la Gente son parte de la coalición ganadora, entonces en este momento consideramos que están en el gobierno, ¿verdad? O que son parte de la coalición gobernante. Y hemos visto sí que hay diferencias. Hay una frase que suena mucho mejor en inglés que en español, pero para describir la toma de posición, dice, bueno, el lugar donde uno está parado depende del lugar en el que uno está sentado. Es decir, la posición que vos tenés hoy determina en gran medida cómo te parás frente a ciertos temas y cuál es tu discurso frente a ciertos temas, ¿verdad? Claro. Pero también impacta en las estrategias que se desarrollan. En el documento que Daniel Chasquetti, el colega politólogo, desarrolló especialmente para poner sobre la mesa el tema de las asesorías parlamentarias para este primer foro de debate del jueves 11, él establece claramente cómo el equipo de asesores, y mirando datos para atrás, no solo en esta legislatura, es más grande entre las bancadas opositoras que entre las bancadas gobernantes. Interesante. Para cada proceso vemos que es más grande el equipo de asesores de la bancada opositora que de la bancada gobernante. Y eso posiblemente tiene 2 explicaciones. La primera, la más institucional, es la bancada gobernante puede apoyarse en producciones técnicas del Poder Ejecutivo. Claro, de los propios ministerios o direcciones. Claro, entonces, bueno, llamás al técnico del ministerio tal, o además se produce que muchas de las propuestas legislativas se elaboran conjuntamente. Entonces hay una sinergia, hay una especie de economía de escala que se produce entre bancadas gobernantes y poder legislativo. No le pasa lo mismo a la oposición, que además podría ser el caso, esto no lo dice Daniel explícitamente, pero es una hipótesis a explorar tal vez, podría ser el caso también que al quedar en la oposición técnicos que tal vez en otro momento ocupaban lugares en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, pasen a ser asesores de los legisladores, ¿verdad? Para continuar generando asesoramiento experto sobre los temas en los que venían trabajando. Pero ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo muy claro de dinámicas distintas entre gobierno y oposición. Y las hay en otros aspectos de la institucionalidad, seguramente. Para ir finalizando, Fernanda, hay un dato que se conoció días atrás del Latino Barómetro y que tiene que ver justamente con la fortaleza o debilidad de nuestra democracia, que indica que si la cosa se pone difícil, un 28% de los uruguayos estarían dispuestos a apoyar un régimen militar. En el contexto latinoamericano sigue siendo una cifra baja, en el contexto uruguayo es un aumento si se compara la investigación del Latino Barómetro de años atrás, que rondaba un 20%, lo más bajo fue 16%, allí en el año 2008, hoy está cerca de un 30%. ¿Qué nos dice este dato? Ese dato hay que tomarlo por lo menos con un grano de sal, porque sí, está bien, es una pregunta puntual sobre esa posibilidad y que marca un aumento en el apoyo, digamos. Lo que marca es un aumento en la cantidad de gente que dice que tal vez sí podría justificar bajo ciertas condiciones un gobierno militar. Hay otras encuestas más recientes del Barómetro de las Américas, que es otro de los proyectos que hace estudios de valores democráticos comparados en la región, que muestra un valor mucho menor
mucho menor en esa misma pregunta. Pero ese es como el dato aislado. Entonces esto es un tema, bueno, de concentrarnos en el dato, en el árbol o en el bosque. Cuando nosotros miramos todas las preguntas del barómetro del Latinobarómetro para Uruguay de la ronda anterior, vemos que el apoyo democrático es altísimo. La gente sigue prefiriendo la democracia sobre cualquier otro sistema de gobierno, hay alta confianza en las instituciones claves del sistema. Entonces, es un poco injusto con la cultura política de los uruguayos concentrarnos solo en ese valor, porque es un dato que además está como descolgado del resto del panorama de opinión pública democrática que muestra el Latinobarómetro, ¿verdad? Bien, Fernanda Boidi, queremos agradecerte por este tiempo. Fernanda, doctora en Ciencia Política, co-coordinadora de la Máquina de Aprender. Vamos a recordar cómo puede la gente conectarse para participar y escuchar estos conversatorios. Bueno, muy agradecida a ustedes por este espacio. Nosotros estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de la Máquina de Aprender. El primer evento del jueves 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, transmisión desde el Parlamento con un panel de lujo, presentación de Daniel Chaschetti, comentarios de académicos de Uruguay y del exterior y un cierre con comentarios por parte de Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, y Alfredo Frati, presidente de la Cámara de Representantes. El evento se va a transmitir virtualmente, previo registro en evoluciondemocrática.ui. Es entrar a esa página, van a encontrar toda la información del proyecto, registrarse para que les llegue el link de Zoom para poder acompañarnos entonces a la distancia en el evento. Fernanda Boidi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, que estén muy bien.